Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 27 de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, este cuarto domingo de Cuaresma es el domingo conocido como domingo letare, domingo de la alegría, domingo de gozo. ¿Por qué? Porque siempre dentro de los tiempos penitenciales hay un domingo que la Iglesia lo dedica a recordarnos que en ese camino penitencial ya hemos cruzado más de la mitad del camino, que ya está cerca aquella alegría a la cual vamos a llegar. Así sucede en el tiempo de Adviento, ese tercer domingo de Adviento, por eso la corona de Adviento, la tercera vela, es rosada, y sucede también en el tiempo de Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma, que también su color litúrgico es el rosado, nos recuerda esa alegría a la cual vamos a llegar. ¿Cuál es esa alegría? La alegría de la Pascua. Este domingo, en las lecturas que nos entrega la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma, leemos en la primera lectura el libro de Josué, capítulo 5, versículos 9 y 10 al 12. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Fíjate qué interesante y qué preciosa es esta primera lectura en este cuarto domingo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de Josué la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Se ha acabado ese tiempo de 40 años en el desierto y ahora ya cesa esa ayuda extraordinaria que ha dado el Señor durante esos 40 años. Cesa ese maná. Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Es decir, hoy ha terminado finalmente ese largo proceso de liberación desde que eran esclavos en Egipto. Han pasado 40 años. Bueno, hoy día la primera idea que se nos hace reflexionar en este domingo es justamente, mira, ya se acerca el final de la Cuaresma. La Cuaresma no es un tiempo eterno. Y qué bonito es recordar que efectivamente es como tenemos que contemplar toda nuestra vida y toda nuestra existencia. La Cuaresma puede representar perfectamente cada año para nosotros justamente nuestra vida, ese tiempo de prueba, ese tiempo de penitencia, ese tiempo en el que tenemos que enfrentarnos a los sufrimientos, pero que termina así, con la muerte. ¿Para qué? Para entrar al gozo eterno, para gozar de los frutos de la tierra. Los israelitas, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua. ¿Cuándo vamos a terminar el tiempo de Cuaresma? Al celebrar la Pascua. Y de ahí, ¿qué viene? Viene el efectivamente gozar de esos frutos de la tierra, panes ácimos, granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Es una expresión tan hermosa para el tiempo de Cuaresma y que nos lleve a vivir el tiempo de Pascua. Oye,
Así como nosotros hemos preparado vivir el tiempo de Cuaresma, así como hemos preparado nuestros propósitos, así como hemos estado luchando durante este tiempo para vivir efectivamente esa Cuaresma, lógico, ahora, cuando ya quedan pocas semanas por delante, siguiente domingo, quinto domingo de Cuaresma, y de ahí ya llegaremos a el Domingo de Ramos. Bueno, comenzamos nuestra preparación también para vivir el tiempo de Pascua y vivirlo intensamente. El día de ayer tuvimos el retiro de Cuaresma en nuestra parroquia y yo les decía a todos los que participaron, que gracias a Dios fueron tantas y tantas personas que participaron en el retiro, qué importante vivir el tiempo de Pascua. Qué importante, en primer lugar, celebrar la Pascua, gozarse con la Pascua del Señor. Y claro, preparar no solo cómo la vamos a vivir con la alegría de las fiestas cristianas, sino además preparando nuestros hogares, decorando nuestros hogares y proponiéndonos vivir esos 50 días pascuales con inmensa alegría. Lo decía en el retiro, mira, qué importante es recordar que en el tiempo de Pascua la alegría no es optativa. La alegría es necesaria, la alegría es obligatoria, aun cuando yo tenga que enfrentar tantos sufrimientos, tantos dolores, pero la alegría de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, que eso es lo que proclamamos a lo largo de toda la Pascua, tiene que estar presente en cada uno de nuestros corazones. Comenzar entonces a preparar esa llegada a la Pascua del Señor. En la segunda lectura, leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. La segunda lectura de este cuarto domingo de Cuaresma ya nos mete en el tema más profundo de este domingo. El tema más profundo de este domingo es la alegría que puede venir al ser humano, que puede venir al corazón del hombre a través de la reconciliación con Dios. Qué precioso entrar efectivamente en la alegría de esa reconciliación. Y no solo la mía, sino la preocupación, además, de ser verdaderos embajadores de la misericordia divina. El que vive según con Cristo es criatura nueva. ¿Cómo vivimos ese ser criaturas nuevas? Bueno, lo vivimos de una manera muy clara desde el día de nuestro bautizo, donde hemos sido configurados con Cristo. ¿Y por qué hemos podido recibir el bautizo? Por aquello que nos disponemos a celebrar en Semana Santa, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Si el Señor no muere en la cruz, si el Señor no resucita al tercer día, entonces nuestro bautizo no tendría ningún sentido. Nosotros el día de nuestro bautizo hemos sido sepultados en el agua y hemos sido sacados de ella a modo de resurrección para crear en nosotros una nueva forma de vida, la vida de los hijos de Dios. Por eso el que vive en Cristo es una criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado. ¿Cuál es la novedad de esa criatura? Fíjate bien, ningún ser humano puede recibir
el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, si no ha pasado primero por el bautizo. A veces sucede, por ejemplo, que nos topamos con adultos que no han sido bautizados de niños, por eso tenemos siempre esa catequesis para adultos, para prepararlos a la recepción de los sacramentos, entre los cuales está el bautizo. ¿Y qué sucede? Sucede que hay muchas veces que se cree que la persona antes de bautizarse, como es adulto, tiene 30, 40, 50 años, da lo mismo, tiene que confesar sus pecados. No puede confesarse. Nadie puede recibir ningún sacramento si no recibe antes el bautizo. Y no necesita confesarse. ¿Por qué? Porque esos pecados que ha cometido a lo largo de su vida van a recibir su regeneración, es decir, el perdón, el día de su bautizo. Ese es el sacramento de la reconstitución de esa nueva criatura. Todo lo viejo queda pasado. Qué importante recordar esa condición. Y qué importante darnos cuenta que efectivamente yo puedo acercarme a reconstituirme siempre en la novedad de Cristo a pesar de mis pecados. ¿Por qué? Porque ya he recibido el bautizo. Y ahora puedo recibir esa limpieza, esa purificación. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Mira lo que está diciendo San Pablo, que es importantísimo. San Pablo está diciendo, nosotros somos ministros de esa reconciliación. Por eso los sacerdotes nos metemos en el confesionario a confesar. Qué importante es recordar que, mira, yo no he conocido a un sacerdote que tenga ansias, deseos de meterse al confesionario, porque qué rico, qué bonito, no, hay una belleza de meterse al confesionario, por supuesto. Claro, hay un gozo de servir al Señor y servir a las almas, pero no es que a alguno le viene la gana, el deseo, ay, quiero pasar varias horas en el confesionario. No, eso no sucede. ¿Por qué se hace? Porque es mi ministerio, es decir, porque yo he recibido la instrucción del Señor de reconciliar con Él a las almas, de ofrecerles ese sacramento de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Ha renunciado el Señor a tomarle en cuenta los pecados a los hombres. El Señor ha renunciado a efectivamente cobrarme a mí la deuda. La ha pagado esa deuda con su propio Hijo. Mira, cuando se da, ¿no?, en el mundo las situaciones donde hay una oportunidad para aprovechar. Ejemplo, famoso en los últimos años, se ha vuelto en nuestro país también esta costumbre gringa del Black Friday, ¿no? Tiempo de ofertas especiales. Y la gente escucha ofertas y quiere aprovechar. Ay, tengo que aprovechar las ofertas. Se produce también en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, aquellos encargados de cobrar impuestos ofrecen ciertos periodos de gracia. Aproveche este tiempo para ponerse al día en sus impuestos y no pagar extras. Y la gente quiere aprovechar ese tiempo de gracia. ¿Sabes cuál es el tiempo de gracia para reconciliarse con el Señor y no tener que pagar nuestras deudas? Todos los días. Todos los días estamos de oferta frente a Dios. Dios no tiene periodos de oferta limitados. No tiene periodos de oferta limitados. Qué precioso darnos cuenta de cómo delante del Señor vivimos siempre en tiempo de oferta. Te ofrezco la salvación, te ofrezco la liberación de la deuda de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Y nosotros somos embajadores de Cristo, dice San Pablo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. Y por eso les pedimos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Cada vez que un sacerdote entra al confesionario, está ofreciendo eso.
Déjate reconciliar con el Señor. Acércate a buscar su misericordia. Recuerda además cómo es que puedes llegar a esto. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. El sacramento de la confesión es un sacramento tan grande, tan maravilloso. Es sacramento que nos permite efectivamente caminar el camino de la santidad, caminar el camino de la salvación. Aquel que no lo quiere aprovechar porque se inventa cualquier cosa. No, yo me confieso directo con Dios. No, yo no tengo por qué confesarme con un hombre pecador que yo, igual que yo. Mira, hermano mío, deja las tonterías. Deja las tonterías. ¿Cuántas personas a tu alrededor no se acercan a la confesión? ¿Eres tú un embajador de esa nueva vida en Cristo para ellos? Los invitas a la confesión, los invitas con tu ejemplo y los invitas con tus palabras. Hay una preocupación en tu corazón porque aquellos que están a tu alrededor vivan la gracia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con cariño, con verdadero y profundo cariño, con una invitación como es el modo que hace el Señor. Qué terrible es ver cómo hay papás, mamás que quieren obligar. Hoy día te vas a confesar. No, mira, no. Obligación no. Con cariño uno puede hacerlo. Oye, hijo mío, hoy día nos confesamos, tú y yo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Qué terrible ese papá que le dice al hijo, anda tú a confesarte. No. Y claro, hay muchos papás que siempre guardarán silencio. ¿Por qué? Porque no están dispuestos ellos a vivir esa reconciliación con el Señor. En el Evangelio, leemos un Evangelio que es maravilloso. Leemos el Evangelio de San Lucas, la escena de la parábola del Hijo Pródigo. Estamos en el capítulo 15 de San Lucas, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor
estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Ya sabemos que esta parábola del hijo pródigo es verdaderamente maravillosa y se divide en dos partes: la del hijo que ha pecado y la del hijo que permanece con el padre, pero que termina siendo el peor de los dos. El peor de los dos. Y nosotros tenemos siempre que reflexionar delante del hijo pródigo en esa doble dimensión. ¿A cuál de estos dos hijos me acerco más? Siempre vamos a vivir un poco las dos realidades, pero la realidad nefasta es la del segundo hijo. Fíjate, en primer lugar, qué es lo que ocurre, dónde parte esta parábola. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y escribas murmuran: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces debe ser un pecador más. Jesús entonces empieza la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos, y uno de ellos comete un pecado gravísimo, terrorífico. ¿Cuál es el pecado que comete este hijo? Desear que su padre muera. Desear la muerte del padre. Este es el pecado original. Serán como dioses. Ustedes ya no necesitarán tener a Dios que les diga lo que es bueno y lo que es malo. Se mandarán a ustedes mismos. Esta es la ofensa de todo pecado. La ofensa de todo pecado es rechazar a Dios. Rechazar a Dios significa que quiero que no exista. Bueno, este hijo esto es lo que quiere, que no exista el padre. Padre, yo quiero que tú te mueras, pero no te mueres. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero mi parte de la herencia. Parte de la herencia significa efectivamente que no quiero esperar a que te mueras, que quiero gozar de mis derechos, pero sin ti, sin querer tener nada que ver contigo. El Padre, en una bondad infinita, le da la parte de su herencia. Y pocos días después este hijo se manda a cambiar. ¿Dónde? Lejos, a un país lejano. ¿Por qué? Porque no quiere ser reconocido como hijo de su padre, no quiere que nadie conozca quién es su padre. Esta es la lejanía de Dios. El pecado ¿a dónde nos lleva? A alejarnos de Dios, a que no se nos reconozca como hijos de Dios. Oye, qué importante es darnos cuenta de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar continuamente dando testimonio de que somos sus hijos. Y cuando yo no doy testimonio de que soy su hijo, entonces lo que quiero es que nadie se entere quién es mi padre. Y esto lo hacen muchísimas personas. No, yo no puedo rezar en público. No, yo no puedo bendecir la comida en público. Uy, qué vergüenza. Uy, que se enteren que yo soy católico. No, es mejor guardarlo en secreto. Qué miseria. Entonces, no estás orgulloso de tu padre. No eres un hijo orgulloso de Dios. Terrible. Verdaderamente terrible. ¿Qué hizo en ese país lejano? Despilfarrar su fortuna. Y termina mal, viene un tiempo de hambruna y termina pidiendo trabajo y le dan como trabajo lo más indigno que hay para un judío. Ponerse al cuidado de los cerdos, que son animales
impuros dentro del judaísmo. Y no solo que cuida a los cerdos, sino que además termina con ganas de comerse las bellotas que le daban a los cerdos, pero no se lo permiten. La miseria del pecado nos pone así, así. Rebaja nuestra dignidad. Yo, que soy hijo de Dios, en vez de comportarme como hijo de Dios, me rebajo a lo mínimo, a la mínima expresión. ¿Qué hace este hijo en esta desesperación? Vuelve a retomar la humanidad. ¿Cómo se comporta una persona como ser humano? Reflexionando. Reflexionando. Fíjate qué distinto es cuando una persona quiere dejarse llevar solo por los sentimientos. Ah, yo me siento mal por este pecado. No, aquí no está hablando de sentirse mal. No se deja llevar por los sentimientos, no se deja llevar por las ganas, no se deja llevar por los deseos, sino que busca lo más propio del ser humano, su capacidad de reflexionar, de pensar, de darse cuenta de la realidad, de salir de la fantasía, de salir de la oscuridad, de ser iluminado verdaderamente. ¿Y cómo somos iluminados? Activando esa capacidad de pensar que nos ha dado Dios. Y reflexiona, pero si hasta los trabajadores en la casa de mi padre están mejor que yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Será que yo puedo levantarme y pedir perdón? Sí, eso es lo que haré. Iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo, pero por lo menos trátame como a uno de tus trabajadores. Se da cuenta de su indignidad y se pone en camino, y aquí comienza la preciosidad, donde el Señor nos invita a darnos cuenta de lo que significa esa capacidad de reconciliarnos con Él, porque el Padre lo está esperando, lo ve de lejos. Qué bonito es imaginar al Padre subiendo una colina todos los días para ver hacia el horizonte, buscar a su Hijo, hasta ese día en que lo ve a lo lejos y no espera más. Basta con haberlo visto acercarse un poquito. A mí me ha tocado experimentar esto en tantas ocasiones y de tantas maneras, sobre todo en el confesionario. Cuando una persona me dice: la verdad que yo no quería confesarme, no sé por qué, pasé por aquí, vi la iglesia, vi que había misa, después vi que la puerta del confesionario estaba abierta y entré. ¿Y qué es eso? El padre que no espera y que se lanza corriendo y se le prende al cuello al hijo, y el hijo empieza a decir sus pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre inmediatamente comienza a reconstituir a ese hijo. Esto es lo que sucede en la confesión, que, como decíamos en antes, viene a reconstituir aquello que nos ha dado el bautizo. En el bautizo hemos sido revestidos de Cristo, y mira cómo nos habla de este revestimiento. Traigan la túnica más rica. ¿Cuál es la túnica más rica? El vestido de Cristo. Vestirnos de Cristo, ponernos el traje de Cristo sobre nosotros. Pónganle un anillo, denle esa dignidad de hijo de Dios, heredero del reino. Pónganle sandalias en los pies y ahora hagamos fiesta. Fiesta. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que llega el otro hijo. Y es aquí la parte dramática de esta parábola. ¿Por qué? Porque este hijo está tremendamente resentido. ¿Y por qué? Porque su padre ha tenido este acto de cariño con ese otro hermano. Pero míralo, si este despilfarró tus bienes. Pero ha venido a pedir perdón. ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no te alegras? Porque este hijo en verdad no era un buen hijo. Nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero si te lo puedes comer conmigo. Si me lo podías pedir cuando quisieras, todo lo mío es tuyo. En verdad, este hijo lo que está esperando es que el padre se muera también. El otro ha dicho lo que tiene en el corazón, pero este también, este está esperando y simplemente quiere gozárselo, pero no le interesa el amor del padre. No le interesa que está en su compañía. Es dramático además ver cómo este hijo dice: ese hijo tuyo. Y el padre le responde: ese hermano
tuyo. No lo reconoces como tu hermano. No te alegras de que tu hermano se acerque a buscar el perdón. Tú y yo tenemos que tenerlo claro. Tenemos que ser siempre ese hijo pródigo que vuelve a pedir perdón y encontrarnos con la grandeza de la misericordia de Dios. Pero también tenemos que ser ese hermano bueno, que se alegra con la reconciliación del pecador, que no aleja al pecador, que lo atrae, que le muestra el camino de la gran misericordia. Pregúntate hoy, en este último año, ¿a cuántas almas he acercado a Dios? ¿A cuántas almas he ayudado a buscar la reconciliación con el Señor? ¿A cuántas almas he aconsejado, oye, busca la confesión, busca el perdón de Dios? ¿A cuántas? Y si no has ayudado a ninguna, pregúntate entonces qué tipo de hermano eres tú. ¿Qué tipo de hermano eres tú? Porque tal vez no estás en el sitial del hijo pródigo, sino que estás en el sitial de ese hermano que no anhela la reconciliación de su hermano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz domingo, cuarto domingo de este tiempo de Cuaresma.